¿Qué onda con la reforma, Gise? Antes que nada, bueno, charlar un poco. Arrancó un proceso que se marca como histórico, que tiene todas las grandes titulares, los grandes titulares de los diarios, los medios, todos. Pero la gente, ¿dónde está en todo esto? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, estamos viviendo un proceso que hace 60 años que no se da. Reformar una constitución implica la posibilidad de discutir en qué provincia queremos vivir, cómo nos queremos relacionar como sociedad, qué tiene que hacer el Estado, cuáles son sus obligaciones, cómo podemos transparentar y mejorar la política, que es algo de lo que hablamos todo el tiempo y todos nos quejamos, pero no podemos todavía plasmarlo. Cuando se sancionó la constitución que hoy tenemos, no había internet, no había redes sociales, no habíamos ganado ni siquiera una de las 3 Copas del Mundo y obviamente pasaron un montón de cosas, cambiaron muchísimas cuestiones, no solo por la tecnología y por la vida que llevamos hoy, sino también porque nuestra sociedad es otra. Así que bueno, tenemos la oportunidad de rediscutir eso, que parece lejos de la gente, pero que en realidad le impacta todos los días en muchas de las cosas que vamos a discutir. A ver, son un montón de cositas chiquitas que cambiaron por completo, digo, y que por ahí uno no toma noción hasta que se tiene que poner a estudiarlas para, digamos, analizarlas, ¿no? Sí, bueno, nosotros tratamos de explicar esto, ¿no? En todo lo que vivimos cada uno de los días. Si sos una familia santafesina y mandás a tu hijo a la escuela, seguramente estás empezando a ver que hay un montón de cosas en la escuela que cambiaron y que eso implica repensar la educación, por ejemplo, por el tema de las pantallas en las aulas, las apuestas, que ya no se vive solamente de manera presencial y física, sino también virtual. O si sos trabajador, ni hablar de que hoy hay trabajos que podés acceder solamente si sabes usar la tecnología o si estás ahí adentro de determinadas cosas y circuitos, y eso hace que tengamos que repensar cómo nos capacitamos para el laburo, básicamente. Uno piensa un aula, digo, situación de aula es algo que casi obsoleto en función de la cantidad de tecnología que la atraviesa hoy en día, ¿no? Sí, ni hablar. Lo vimos cuando hablábamos de ludopatía en los últimos años. Ya no se juega la pelota en el recreo, se juega con el celular, hay apuestas online, hay chicos que están creando imágenes con inteligencia artificial de sus compañeras, con contenido sexual. Están pasando un montón de cosas adentro de las aulas que nos implican repensar la educación que tenemos y la Constitución nos permite eso. O pasan un montón de cosas en la salud por el avance de la ciencia, que ahora te puedes poner un chip en la cabeza y recuperar la movilidad de las manos. Bueno, ¿cómo regulamos el derecho a la salud? Los medicamentos. Hablamos todos los días de la dificultad que hoy en Argentina tienen los jubilados o cualquier enfermo para conseguir medicamentos. Bueno, Santa Fe los va a proteger, va a pensar en que todos tengamos que tener acceso a los medicamentos. Son cuestiones vinculadas a la salud que podemos charlar. Y ni hablar cómo se organiza el Estado. Por ejemplo, cómo tenemos mejores jueces, que sepan mejor lo que hacen, que cuando dicten una sentencia o resuelvan algún problema que tenemos, lo hagan pensando en la gente, que los juicios no tarden 80.000 años, que no tengamos fiscales que no se animen a investigar los delitos porque involucran a un político o porque involucran a cualquier persona poderosa de la provincia. Bueno, todas esas cosas también las podemos discutir para tener mejor seguridad y mejor justicia. Dijiste seguridad. Primero, no existe en la Constitución tal como está hoy. Exacto, no lo menciona. Directamente no aparece la palabra seguridad. Y bueno, ¿quién va a dudar en Santa Fe que nosotros no tenemos que decir un montón de cosas sobre la seguridad, hacer leyes y ponernos a trabajar seriamente como se está haciendo en este tiempo para que reduzca la violencia, para que nos sintamos más seguros, para que cuando salgamos a la calle no tengamos miedo, para un montón de cosas que nos afectan todos los días a todos. Hablabas también por ahí de lo que es el sistema político, digo. ¿Se puede hablar de terminar con algunos privilegios? Digo, uno ve y hay una distancia hoy entre lo que es la sociedad y algunos políticos. Digo, ¿se puede romper eso? Digo, ¿se va a pensar en eso en esta reforma? Sí, claro, es una de las cosas que más nos interesa hacer. Vemos que la sociedad no se siente representada por quienes hacen política. La verdad que es difícil que se sienta representada cuando incluso en la propia convención miramos lo que pasó ayer y entre gritos, chicana, un montón de cosas que sucedieron, decís, bueno, ¿por qué me va a interpelar esto? ¿Por qué me voy a sentir representado? Y creo que tenemos un desafío primero de prepararnos, de estudiar, formarnos para hablar de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que cambiar, porque resolver los problemas de la gente requiere preparación y no siempre la gente que está en la política se prepara. A ver, y te pregunto eso porque lo dijiste. Ayer fue tercera sesión, yo es la primera vez que participo en una sesión y yo dije, esto es más una telenovela que un recinto donde se discute. Sí, digo, ¿cómo se pone el eje en, bueno, con esas 69 personas, 68 también tenés que consensuar, digo, cómo se trabaja políticamente en eso para evitar lo que pasó ayer, digo, que fue bizarro, es real. Bueno, me parece que la política necesita dar el ejemplo y está lejos de hacerlo hoy en la Argentina. Dar el ejemplo de aceptar las opiniones de otros, de entender que no todo el mundo va a pensar como vos y de ver cómo trabajar para entenderte. Si no, o sea, si yo quiero hacer las cosas como yo quiero, probablemente no llegue a ningún lado.
no pueda hacer que un montón de gente me apoye ni me acompañe ni esté trabajando en eso conmigo. Entonces, creo que falta mucha predisposición para escuchar, predisposición para entenderse, predisposición para ponerse de acuerdo, independientemente si sos de otro partido, de si te gustan otras ideas. Si tenemos un punto en común, podemos charlarlo, ponernos de acuerdo y avanzar. Si no, es como todo el tiempo estar sobre una tortuga que va hiper lenta y que no llega a cambiar la vida de la gente, y por eso también hay tanta decepción, creo. Y por otro lado, dar el ejemplo en el sentido de entender que somos privilegiados quienes estamos haciendo política o estamos en la función pública por un montón de razones. Yo siempre digo que yo como legisladora no puedo ser investigada si estoy sospechada de corrupción, pero cualquier pibe que roba un celular en la calle sí. Va a ir a la fiscalía, lo van a llevar a declarar, lo van a detener, probablemente le abran una causa, pero a cualquier dirigente de la política que esté involucrado en una causa de corrupción no lo pueden hacer porque tenemos fueros que los queremos eliminar, o si el día de mañana te querés presentar para ser candidato en Argentina y tenés una causa de corrupción, incluso con condenas lo podés hacer. Bueno, eso no puede seguir pasando porque es parte de lo que hace que la gente no crea en lo que estamos haciendo y que elija no ir a votar o que elija pasarle por un costado a la reforma constitucional de su provincia, que es una de las cosas más importantes que va a pasar. Y también, por otro lado, nada, los cargos de por vida. Esta es una oportunidad para que no haya más cargos de por vida, personas atornilladas a una banca 20, 30, 40 años en el mismo lugar, ni en la legislatura, ni en el Poder Judicial o en la Corte Suprema de Justicia. Creemos que es una de las cosas que tenemos que empezar a demostrar con el ejemplo. A ver, parece, digo, uno lo escucha y parece algo sencillo, pero digo, va a llevar mucho consenso eso también, ¿no? Sí, claro, se trata de esos cambios estructurales que tenemos que dar y que obviamente cuando sacudís algunas estructuras hay algunas resistencias, algunos se adaptan más fáciles, otros no quieren, pero bueno, es parte, entiendo yo, de la demanda que nos está haciendo la sociedad y que si quienes venimos a cambiar eso, queremos trabajar para que sea distinto, somos de otras generaciones, hemos crecido con todo este clima en la política, queremos ver otra cosa, no lo trabajamos, bueno, difícilmente la gente empieza a verse más interpelada o quiera involucrarse. A ver, para que la gente entienda, este es un proceso que va a durar 60 días, arrancó el 14 de julio, se divide en comisiones. Esas comisiones, vos elegiste trabajar en dos. Justicia por un lado, derecho por el otro. ¿Cómo se mezclan derechos y justicia? Bueno, en primer lugar, como te decía al principio, hay cosas que nosotros vivimos todos los días que tienen que ver con los derechos que tenemos y por ende las obligaciones que el Estado tiene de garantizarlos. No te mencioné, pero podría poner de ejemplo toda la cuestión vinculada a la protección del ambiente. Si vivís en un pueblo del interior de la provincia, en un pueblo rural, probablemente tengas problemas de contaminación en los cursos de agua que tenés alrededor por distintas razones, o si estás viviendo cerca de Rosario y en la pandemia veíamos cómo se prendía todo fuego, respiramos un humo tremendamente contaminado. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que haya una obligación del Estado de proteger nuestra salud con la contaminación y con cosas que están pasando cada vez más frecuentemente? Te mencioné lo de educación o lo de salud, pero también te podría decir cómo vamos a capacitar a la gente a manera permanente a lo largo de la vida para acceder a los trabajos. Si hoy cada 2 años hay empleos que desaparecen, cada 3 años surge uno nuevo, estamos viendo la erupción de la inteligencia artificial y de pronto hay pibes que con 20 años están haciéndose una mega empresa y ni siquiera capaz pasaron por un estudio superior, que está todo bien. Bueno, ¿cómo vamos a repensar el mercado laboral? ¿Cómo vamos a repensar cómo las personas pueden tener un trabajo? O, por ejemplo, ¿cómo le ponemos límites al trabajo? Porque hoy la verdad que vivimos en una sociedad que parece que vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y ahí hay algo que es muy importante, que creo que debería estar en la Constitución, que es el derecho a desconectarnos y que tiene que ver con la salud mental, que es algo que está afectando a muchísima gente en Santa Fe y en la Argentina y de lo que se habla poco en la política. A ver, venís trabajando mucho en esto, digo... el Estado viene en modo analógico, el mundo viene 3.0 ya en modo digital, 5.0. Atraviesa los derechos digitales en el fondo, a todo. Digo, o sea, todos los derechos que planteas, el laboral, el de salud, de educación, digo, ambiental, está todo atravesado. Digo, ¿cómo se introduce en un texto que tiene que durar además 40, 50, 60 años, ¿no? Bueno, el desafío principal es no estancarnos porque la tecnología avanza súper rápido y es re positiva para la sociedad, nos permite crecer, nos permite modernizar, nos permite que el Estado funcione más ágil y más simple. Y gobernar simple también implica gobernar mejor para la gente y también nos permite, por ejemplo, que el sector productivo crezca, produzca riqueza, divisas que le sirven al país. Y en ese sentido creo que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para no limitarnos en el futuro, pero sí resguardar a las personas. Ciertos derechos que tenemos en el ámbito de lo analógico también los tenemos en los entornos digitales y en particular me preocupa mucho lo que pasa con los chicos y las chicas en Internet.
los casos de grooming, de acosos de adultos a menores en las plataformas de juegos, te decía antes, las imágenes creadas con inteligencia artificial, con contenidos sexuales, un montón de cosas que están pasando requieren que nosotros en la Constitución por lo menos digamos que vamos a asumir un compromiso con que se respeten los derechos de las personas, que si se vulnera alguno el Estado va a accionar y que si hay gente organizándose para cometer delitos a través de Internet, los vamos a perseguir y vamos a ir a buscarlos y a que paguen las consecuencias de sus actos, porque en el medio hay un montón de santafesinos que son afectados. A ver, yo voy a me tomo la licencia de leer los 12 derechos que los vas a ir profundizando en esta serie. Y que bueno, quien quiera puede entrar a las redes de Giselle, ahí está todo posteado y todo publicado. Qué bien el equipo de comunicación, Giselle. Excelente, excelente. El primero, el derecho humano digital, digamos, tener ese acceso, digamos, como lo que es el derecho a la conectividad, alfabetización, protección de datos, derecho a desconectarse al olvido, seguridad digital, capacitación para el empleo, gobernanza de datos, transparencia algorítmica, ética en las tecnologías e infraestructura y gobernanza. Digo, son un montón de cosas. Es un montón, digamos, es un universo completo que no está contemplado en la... Es un montón, Argentina no tiene casi normas, tenemos que hacer mucho ejercicio de imaginación a ver cómo le podríamos hacer, pero la verdad que es un desafío lindo y que tiene que ver precisamente con pensar en las próximas generaciones. Esta Constitución no es para las personas que ya atravesaron estos últimos 60 años solamente, sino sobre todo para las personas que van a vivir los próximos 40 o 30 o 50. Bueno, vos y yo somos... A lo mejor si tenemos suerte. Lo llegamos a ver al próximo cambio. Si tenemos suerte somos parte de eso. Y bueno, nada, implica ser un poco más visionarios y pensar un poco más allá y pensar en el futuro que vamos a vivir. Que hoy es difícil de imaginar. Hay robots que hacen todo tipo de cosas andando entre nosotros, pero bueno, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Y limitar también a esos robots para que hagan lo que uno quiere. No para lo que... No para que nos usen a nosotros y hagan lo que les cante, sin ni hablar. Creo que está bueno y bueno, se va a profundizar, es la idea ir profundizando en eso. Escúchame, te voy a preguntar, bajemos un poco, relajemos, estamos acá. ¿Qué onda la reforma en el sentido de, bueno, cómo es la discusión? Digo, ese detrás de escena que por ahí muchas veces la gente no ve, digo, hay muchísimas horas de estudio, de laburo atrás, pero también hay gente que va y se sienta, digamos, diciendo, por primera vez estoy acá. O sea, digo, es un universo raro, ¿no? Bueno, es muy... Para los que venimos de afuera. Es muy diversa, la convención es muy diversa. Sí, requiere un montón de estudio, un montón de trabajo, no es una cosa menor. Vamos a poner cuestiones en la Constitución que no vamos a poder volver a modificar en mucho tiempo, porque es re difícil hacer los pasos formales que tenés que hacer para poder modificar una Constitución. Entonces, desde el lugar que uno ocupa, el compromiso con escuchar, con abrir la cabeza, con aceptar que puede uno estar equivocado y otro puede tener razón en algo que está planteando, que está bueno y que hay que ponerlo en la Constitución. Y bueno, nada, ver cómo podemos hacer el mejor trabajo posible, porque para eso nos eligió la gente y de eso se trata nuestro trabajo, básicamente. De acá al 12 de septiembre. De acá al 12 de septiembre, full reforma. Bueno, vamos a hacer un jueguito. No hay vida, full reforma. Sí. Vamos a hacer un juego. Te propongo, esto lo robé también de las redes, total, todavía no está legislado. Vamos a reaccionar a noticias. Esto es en función de cómo reacciona una convencional frente a, bueno, temas que estuviste estudiando, tenés pensado trabajar en esta reforma. Y el primero dice, vení que te invito, Instagram te debe plata. Abogados reclaman que Meta le pague a los usuarios por el uso de datos personales. Un golazo. Sería un golazo. Sí, la verdad que sí. ¿Quién no necesita plata? Y si encima Instagram está usando nuestros datos, debería repagarnos. Pero es algo que todavía no está legislado, ¿no? Porque datos personales, hoy no hay ningún tipo de regulación. No, las grandes compañías hacen lo que quieren con nuestros datos, no tenemos control de eso, estamos todo el tiempo poniendo aceptar, no sabemos ni a qué le ponemos a aceptar, así que andás a revisar nuestras fotos, nuestros videos, nuestros datos bancarios. Es todo un tema. Así que bienvenido sea que haya abogados que estén laburando en eso para que la ciudadanía, que se ve afectada porque usan sus datos como quieren, pueda por lo menos ser indemnizada o resarcida económicamente. Bien, vamos a Faro Digital, gente conocida, gente amiga. Sí. Dejar las redes es un privilegio. Desconectarse del mundo puede sonar a cuidado personal, pero también es un lujo de clase. Requiere tiempo, infraestructura y vínculos dispuestos a sostener la salida. Interesante. ¿Podrías? No me sale. Vivo adentro de mi celular, básicamente, como un montón de gente. Pero re interesante, los chicos de Faro Digital dicen muchas cosas, no leí esa nota, pero ya la... Escucha, hay también, digo, dentro de entender el mundo y las preocupaciones que, como en este caso convencional, tenés, el ver lo que pasa con uno, ¿no? Sí, yo soy el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. No me desconecto del celular, hago un montón de cosas en internet sin mucha seguridad, pero estoy aprendiendo de eso, por eso estoy estudiando mucho. Y creo que todos tenemos el desafío de adaptarnos a un montón de cosas que son nuevas, que cambian todos los días.
Además, las redes sociales te cambian las condiciones en las que funcionan todo el tiempo, pero bueno, hay que empezar por casa. Yo estoy tratando de hacer eso y obviamente con el compromiso de tratar de ayudar a todo el mundo a que estemos seguros en Internet. Nos vamos al mundo laboral. Esta es de Tiempo Argentino. En el trabajo la cosa no mejora, la fatiga digital es la nueva pandemia silenciosa. Baja la productividad, sube el estrés y los jefes mandan mensaje a cualquier hora. Otro de los temas, ¿no? Soy. ¿Eh? Es de lo ¿Producción? más ¿Cómo? ¿Qué? Me dicen que sí, era esta la que teníamos que de lo charlar. más difícil. No, sí. Nada, creo que no nos damos cuenta a veces de todo lo que nos cambió la vida después de la pandemia. Ya no existe más la división entre la vida privada y la vida pública, el tiempo en el que trabajo, el tiempo en el que estoy en mi casa, el tiempo en el que me desconecto y disfruto de cosas que me hacen bien y en realidad nos la pasamos todo el día en la pantalla súper informados, accediendo a un montón de cosas que nos producen ansiedad. Hay un montón de datos sobre los adolescentes con problemas de salud mental por estrés, por fatiga. Los chicos están teniendo A mí me pasa, el cuerpo digo, tenso. No me quiero hacer el joven, pero llega a un punto de uso del Se te quema la teléfono cabeza, que sí, estás se re te quema la quemado. cabeza y es un cambio que tenemos de conciencia que tenemos que tener todos. Primero, entender que necesitamos de nuestra salud mental resguardada y que eso implica poner límites al laburo, a las redes, a la conexión permanente. Si estamos a cargo de equipos de trabajo, entender que los demás tienen el mismo derecho que vos y no hacer cosas desubicadas como pedir que te respondan un correo a las 10 de la noche, que a veces nos pasa a muchos en un montón de entornos laborales. Y ni hablar de cuidar mucho a los más chiquitos en Internet, porque vuelvo, el otro día leía un estudio que decía que los chicos están empezando a tener tensión muscular a los 4 años, porque como están todo el tiempo con las pantallas y el cuerpo se supone que canaliza con el movimiento, el estrés, y ellos están muy sedentarios, no lo pueden canalizar. Es una locura que estemos hablando de niños con estrés, o sea, una locura. Sí. Bueno, y me quedo con lo que decías del derecho a la desconexión. Digo, hoy no hay nada que regule, entonces digo, hay un miedo en un contexto económico de que si no respondo, ¿viste? Hay un riesgo. Entonces, Sí, hay una consecuencia laboral, por supuesto. Hay una ley en Argentina que se sancionó en la pandemia, que fue la ley de teletrabajo, que por primera vez en la historia de nuestro país estableció el derecho a la desconexión. Hay ahí una regulación que podemos hacer y que se puede trabajar de la mano de los empleadores, del sector público, del Ministerio de Trabajo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero que es muy importante porque tiene que ver con esta idea de que tenemos que poder transitar la vida para vivirla con felicidad, con bienestar y no para ser esclavos del laburo, ¿no? bueno, y la última, de un tema que tampoco lo tocamos, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y si tu cara tuviera copyright, Dinamarca lo propone. Está buenísimo. Es el primer país que busca una ley para que los derechos de autor sobre el rostro, voz y cuerpo puedan tener, digamos, algún tipo de respaldo frente a lo que es la inteligencia artificial y el uso no autorizado de la identidad. 1000 años más avanzados que todos nosotros. La verdad que leí la noticia y me pareció re interesante, hay que estudiarlo un poco porque obviamente cada una de esas cosas tiene consecuencias y sobre todo pensar si es viable en la práctica, ¿no? No somos un país como Dinamarca, estamos bastante lejos de ser Dinamarca, así que bueno, no olvidarnos que Argentina es Argentina, tiene las condiciones que tiene y lo tenemos que pensar desde ahí a todo esto. Pero es importante discutirlo. Digamos. Por supuesto. Bueno, semana que viene te toca con otro personaje, desconozco todavía quién será, pero esta es la idea, charlar un poco, bajar un cambio para contarle a la gente y tratar de acercarle qué es lo que está pasando con esta reforma, que hay una realidad, por ahí se ve como algo lejano, pero sin lugar a dudas, lo pudimos charlar este rato, impacta y en lo más cercano, laburo, salud, educación, seguridad, un montón de cosas. Sí, yo creo que es muy común que nosotros hoy en día estemos todo el tiempo escuchando un montón de gente quejarse de un montón de cosas que pasan en el país, que pasan en la provincia, que nos pasan en nuestra cotidianeidad. Bueno, todas esas cosas que nos pasan, de las que nos quejamos, tienen mucho que ver con las decisiones de la política, con el funcionamiento del Estado, con las normas que tenemos. Y bueno, tenemos la oportunidad ahora para poner manos a la obra y cambiarlo. Así que no hay que desaprovecharla. Muchísimas gracias, Gise. Muy ricos los mates. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.